Bueno, Invisible tiene la satisfacción de presentar a dos personalidades, digo personalidades que les tengo pues cierto respeto y por no decir afecto, porque han estado aquí en jornadas anteriores, en años anteriores. El doctor abogado Luis Fernando Asturizaga Mendoza, asesor de ANAPO, abogado graduado en nuestra potencia UMSA, tiene especialidad en Derecho Agrario realizada en la Universidad Euro-Latinoamericana de San José en Costa Rica, en la patria de los ticos, una ciudad que es un encanto de ciudad. Tiene un posgrado en Derecho de Medio Ambiente y de Mercado, Recursos Naturales y Actividad Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España. Ahí está el Greco, el entierro del Conde de Orgaz. Quizá uno de los cuadros más maravillosos que estos ojitos han visto en la vida. Además, el Greco pintó como si fuera retrato de personajes vivos en aquella época. Maestría en Desarrollo Rural de la Universidad Mayor y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca, o sea, La Paz y Chuquisaca. Y la licenciada Cecilia Eugenia González Paredes, que es agrotecnóloga, representante del Instituto Boliviano de Comercio Exterior IPSA ante el Comité Nacional del Códex Alimentarios, tiene una maestría en Ciencias, Biología y Sociedad, beca Universidad Estatal en Arizona, Estados Unidos. Especialización en Manejo de Biodiversidad, beca del gobierno alemán. Ingeniera biotecnóloga ambiental de la Universidad Autónoma de Guadalajara en México, o sea, usted ha dado la vuelta a América. Un poquito, bastantito. A ver, don Luis Fernando y doña Cecilia Eugenia, voy a disculpar que empiece con patada de Kung Fu. Es decir, Santa Cruz, que es una potencia agroindustrial en el país, ha llegado la plaga de la langosta que está en el éxodo, que es por lo tanto milenaria, y estamos pidiendo ayuda a la Argentina, es decir, ¿tan atrasados estamos? Don Luis Fernando, usted tiene la palabra, después Cecilia. Sí, lo que sucede, y buenas noches, Invisible, gracias por la invitación. Es importante mencionar que apenas se dio la voz de alerta el 28 de enero, ANAPO y todas sus instituciones afiliadas y productores dieron la voz de alerta e inmediatamente comenzó la investigación sobre una plaga sobre la cual no se ha tenido registro, por lo menos acá en el país, que sea fidedigno. Entonces, por eso el enlace inmediato con fuentes de Argentina, de Brasil, de Chile, para poder lograr una información que sea verídica y permita el manejo de la plaga. Y aquí yo quiero hacer un subrayado especial, ¿no? No se trata de exterminar la plaga, es algo con lo que hay que convivir, es parte del ecosistema, es parte de la biodiversidad y seguramente se la puede manejar bien. Ahora, el tema está en que los agricultores cruceños están enfrentando diversa cantidad de conflictos. No solamente está en el tema de plagas, el cambio climático, tenemos graves problemas con el avasalamiento de tierras, es decir, hay varios elementos que no permiten enfocarse quizás en lo más importante, que es la producción y, por ejemplo, en este caso, tener una respuesta rápida, efectiva, que sí creemos que la hemos logrado a través de los enlaces rápidos con el SENASAG, con el SENASA de Argentina, con el gobierno nacional, y que, por supuesto, hubiésemos querido hacerlo en un tiempo mucho más rápido, pero el tema de poder traer profesionales de fuera, poder hacer una capacitación rápida a nuestros agricultores, ha tomado su tiempo, va a tomar su tiempo, pero creo que estamos en ese camino de poder lograr por lo menos el control de la plaga. Cecilia, una pausa, vamos con nuestros auspiciadores, y luego se preguntó un cuestionamiento medio envenenadito, pero ella es biotecnóloga, sabe harto, sabe mucho más que el invisible. Cecilia, el tema que le preocupa al invisible es si la langosta llega a la ciudad de Santa Cruz. ¿Qué va a pasar? Usted es biotecnóloga. Bueno, en realidad ya se han visto algunas langostas por allá, pero como bien creo que hay que informar específicamente que esta es una especie nativa, en realidad, de Sudamérica. Se la conoce como la langosta sudamericana. Por lo tanto, ¿pero vino de la Argentina? No, también la tenemos aquí en Bolivia, la tenemos en Paraguay. Donde realmente no la va a encontrar y que han tenido un pequeño brote alguna vez fue en Perú, pero justamente es la barrera de los Andes. Dice que Chuquisaca ya han pescado algunas. Sí, y eso es lo que veníamos conversando. Lastimosamente aquí en Bolivia no tenemos registros históricos serios, que por ejemplo puedan permitir a un entomólogo, a una persona que maneje plagas, ir y decir, bueno, en el año tanto donde había, donde se presentó. Tenemos el registro histórico de Argentina, que en los años 60 hubo un brote en la ciudad, en Salta, en toda la provincia de Salta, y ellos en sus monitoreos incluso registraron partes de Potosí y Santa Cruz, hasta la ciudad de Santa Cruz.
Pero nótese, fíjese que es un registro de Argentina. ¿Y dónde está el registro que Bolivia debió haber generado en algún momento, ¿no? Entonces, estas son lastimosamente las incompatibilidades, las desconexiones que tenemos en este país de no querer trabajar por un bien común. Tenemos estos como a veces chispazos o tenemos estas emergencias que nos empujan a empezar a ver quién es esta langosta, es de aquí, no es de aquí, porque mucha gente incluso estaba diciendo hay que exterminarla. Lo siento, pero no se la puede exterminar porque es uno de los insectos que es parte del ecosistema. Esa langosta, desde el punto bioquímico, ¿de qué está formada? Porque dice que se reproduce a grandísima velocidad. Bueno, las langostas tienen una estrategia muy agresiva en realidad, y eso es lo que las vuelve plagas, que si no hay un manejo adecuado en las campañas normales agrícolas, estas se pueden disparar. Hay unas hipótesis que se están manejando ahora, una es el hecho de que ha aumentado la temperatura, y también está la hipótesis de que pudieron haber entrado del último brote que tuvieron en Argentina, que lo pudieron controlar, pero de pronto que algunas fueron mucho más resistentes y vieron que si subían hacia el norte, pues lo iban a lograr, ¿no? Cecilia, por los datos que tenemos en esta casa, las langostas son muy pesantes para las alas que tienen y no pueden volar sino en gran manada, o sea, solas lo tienen muy difícil. Pero bioquímicamente, ¿de qué están hechas? Biológicamente. Todo lo que les cubre afuera es quitina, es una proteína muy similar a la de nuestro cabello o a las de nuestras uñas, ¿no? Entonces, esto es en realidad lo que las vuelve pesadas, pero también el tamaño, ¿no? Imagínense que es un bichote con un abdomen bastante protuberante, sobre todo cuando come. Pero a pesar de todo esto, les sorprendería, pueden volar hasta 100 kilómetros al día. O sea, un bichito así. Y seamos sinceros, a mí me cuesta hasta correr 5 kilómetros. ¿Pueden volar en un día 100 kilómetros? Sí. ¿En qué dirección? ¿En la misma dirección? Depende. En donde está yendo toda la plaga, ¿no? ¿Y quién maneja la plaga? ¿Hay una macho, hay una hembra que son capitanes o no se sabe? Esto es más de un tema de entomólogos, y eso sí le voy a decir ahí, ese no es un tema de mi especialidad. ¿No ataca a los seres humanos? No, como tal no. Ellos buscan básicamente el alimento, que en este caso en Argentina se ha dado mucho en lugares donde son lugares ganaderos, o sea, quiere decir donde hay forraje, y en Santa Cruz también se está dando lo mismo. Esto quiere decir que por ahora no han representado el peligro máximo que puedan ir a atacar exclusivamente los cultivos, pero en el momento, los cultivos, por ejemplo, de soya ni de maíz, pero sí han estado atacando, si en El Paso había naranjales, han comido naranjas. ¿Y por qué no atacan la soya y el maíz? ¿Por qué? Porque estos tienen otro tipo de manejo y además que estos tienen además las aplicaciones para pelear justamente a otras plagas. Doctora Asturizaga Mendoza, usted va a disculpar con respeto y cariño, usted me ha contado una serie de pretextos que tienen muchos problemas, pero ¿qué pasa si esa langosta llega a la zona soyera? No, padre, bueno, primero que no son pretextos, es la realidad que estamos viviendo. Ahora, si la plaga no se controla, nuestra primera preocupación es que llegue a la zona de los valles. Ahí sí nos quedamos sin hortalizas, sin vegetales. ¿Por qué? ¿No ataca la soya, pero puede atacar la lechuga? No, puede también atacar la soya, es cierto, pero lo que dice la ingeniera, en las áreas donde están los agricultores hay un mejor manejo de cultivos y de plagas. Hay rotación de cultivos, no es solamente soya, hay maíz, hay trigo, hay sorgo, en fin, hay diferentes cultivos y hay diferentes manejos con agroquímicos que permiten también una barrera sanitaria en contra de la plaga. Entonces nos preocupa en primera instancia la parte de los valles donde están las hortalizas, no solo para Santa Cruz, para gran parte del país. Entonces, lo que se ha planificado es hacer un cinturón, ¿no?, con un sobrevuelo que establezca una franja de seguridad de por lo menos 700.000 hectáreas que eviten el avance de la plaga. Con el viento, es lo que decía la ingeniera, pueden avanzar hasta 150 kilómetros. Entonces, con estas condiciones... Hay que soplar viento en contra, que salgan todos los cruceños a soplar viento en contra. Bueno, lo que hay que hacer es manejar técnicamente esto, ¿no? ¿Cómo se hace técnicamente? ¿Cómo se hace? Técnicamente hay que hacerlo a través de vuelos aéreos, hay que hacer fumigaciones aéreas. Eso significa también un buen caudal de recursos, de agroquímicos, de capacitación en el uso de agroquímicos para que se pueda controlar la plaga. Y esto significa además no solamente construir un anillo de protección, sino por lo menos entre 5 y 7 anillos para evitar que la plaga vaya avanzando como
como esperamos que no se haga. El tema que le preocupa a ingeniera González Paredes es el tema de si esas langostas llegan a la población, porque aunque no ataquen a los seres humanos, va a ser una especie que va a asustar a la gente. En realidad me preocupa mucho lo que está sucediendo ahora, no solo con este tema en específico, es el tema de la desinformación. Nos hemos vuelto ya a sociedades donde la parte urbana es demasiado opinióloga, tiene demasiadas opiniones, pero sin el conocimiento en el campo, ¿no? Entonces, precisamente en estos días he estado escuchando distintas opiniones, ¿no? Que si esta es la causa, que si cuál, pero yo me pregunto cuántas de estas personas producen o han ido alguna vez al campo a ver cómo es la producción y cómo se hace el manejo, ¿no? De ahí tenemos la falsa información de creer que esta plaga la vamos a poder exterminar. No la vamos a poder exterminar, y desde un punto de vista ecológico no la queremos exterminar porque es parte de los insectos que viven en este lugar, pero hay que aprender a manejarlos. Y sobre todo hay que aprender a tener estos planes de contingencia, todas estas medidas preventivas que no las estamos desarrollando en el país y que ya va siendo hora de que en realidad se desarrollen y que no estemos esperando simplemente a la emergencia. Entonces, si llega a las ciudades, no tenemos nosotros la cultura que tienen, por ejemplo, en Asia, ¿no? En países del Asia como sea Madagascar, Tailandia, donde en realidad ellos no lo ven necesariamente como algo funesto, ellos lo ven como la oportunidad porque dicen alimento gratis. Y agarran y cosechan las langostas y las preparan y se las comen. Pero si las fumigamos y las envenenamos ya no las podemos comer. Si las fumigamos, no. Una pausa, gente que sabe, porque por fin estamos con dos personalidades que saben el tema, por un lado de derecho, por otro lado de biotecnología. Es importante porque también el invisible, por mucho que diga que Moisés lideró la salida de Egipto y que las langostas no doblegaron la voluntad del faraón, dirán que no fue, sí fue, pero el invisible es creyente. Seré anticuado o soy anticuado, pero soy creyente. Y solo el faraón obedeció la orden de Yahvé, dice el Éxodo, cuando empezaron a morir los primogénitos. Pero las langostas se las comió, parece, no pasó nada. El abogado experto en derecho agrario, don Luis Fernando Asturizaga Mendoza. ¿Qué se va a hacer para evitar que lleguen a los valles y defender las hortalizas de los mesotérmicos para Santa Cruz y para Bolivia? Les reitero, padre, la idea es crear estos anillos de seguridad. ¿Cómo se crea? ¿Fumigando desde el aire? Fumigando desde el aire, pero además con una capacitación in situ a los agricultores, para que ellos sepan qué productos son los que manejan la plaga, no la exterminan, como decía la ingeniera. Además que sea un químico que tampoco perjudique el normal desarrollo de los cultivos, ese es otro elemento. Y lo otro, que se necesita mucha información. No tiene que ver el miedo de que la langosta se va a comer al niño, se va a comer al padre, no. Es un manejo que tiene que ser muy técnico, ¿no? A través de vuelos y de mucha capacitación, porque las fumigaciones tampoco pueden realizarse en cualquier momento, tienen que ser realizadas de día, y eso significa una comunicación por municipios a toda el área donde se va a fumigar. Entonces hay un trabajo muy grande, yo le decía 700.000 hectáreas es lo que se prevé tener un cinturón que evite que la plaga llegue a la zona de valles y a la zona del norte integrado de Santa Cruz. Ingeniera González Paredes, que es agrotecnóloga, si llega a Santa Cruz va a provocar pánico, ¿cómo se puede evitar dando qué información que tienen que hacer las autoridades? Bueno, por un lado yo tengo una esperanza, he conocido un poco más ahora la sociedad cruceña como tal, tengo la esperanza de que ellos no van a incurrir en tal pánico, porque de alguna manera la sociedad en Santa Cruz está bastante conectada al agro, y me he llevado gratas sorpresas entre periodistas, entre entrevistadores también, que tienen mucho conocimiento del agro, cosa que no sucede, por ejemplo, en ciudades como La Paz o Cochabamba, donde sí he visto que hay un escepticismo, que están pensando este asunto, ¿no? Se va a venir la langosta, se va a comer hasta, no sé, se va a tomar hasta la leche de mis refrigeradores, están pensando estas cosas. O si la voy a tener que exterminar, voy a tener que usar venenos altamente tóxicos y demás, ¿no? Entonces, parte ahí yo creo que la gobernación de Santa Cruz ya tiene un pequeño paso adelante, porque ellos tienen mucho contacto y tienen esta conexión del agro hacia la ciudad,
cosa que, como le digo, no he visto aquí en La Paz. Entonces yo creo que no va a ser una reacción tan desesperante si es que llegara a la ciudad, ¿no? Doctora Asturizaga Mendoza, ¿cuál es su techo máximo de altura? Porque la ingeniera habla de Cochabamba y La Paz. ¿Tiene un techo máximo de altura la langosta o no? A ver, entenderíamos que de inicio la cordillera sería una franja natural de seguridad, ¿no? Para comenzar ahí, no deberíamos tener problemas en el sector andino, digamos, de esta plaga. O sea, Samaipata sería la frontera natural. Tendría que ser, ¿no? Tendría que ser, pero... No está comprobado, no está comprobado todavía. No, pero se está estudiando y de hecho ya estos anillos de seguridad que le comento son precisamente para evitar no solamente que la plaga pueda expandirse en Santa Cruz, sino a otras regiones del país. Usted ha hablado de los anillos de seguridad. ¿Qué están haciendo en concreto en esos anillos de seguridad, doctor? A ver, de principio yo creo que el primer paso que se ha dado y que es de suma importancia es lograr unificar esfuerzos, que es tan difícil ahora, ¿no? Lograr que gobiernos municipales, el gobierno departamental, el gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Rural, el SENASAG, el mismo pero presidente del Estado. ¿Pero han destituido al capo de SENASAG, lo han destituido? ¿Será por eso o por otra cosa? No sé, como yo no soy parte del gobierno no podía decir cuál ha sido el motivo. Hay una destitución, pero entendemos que el trabajo continúa y no se para porque hay un comité interinstitucional que está monitoreando esto en los 3 niveles. Entonces, ese primer paso dado ha determinado además la llamada de auxilio a otras entidades como el SENASA Argentina, que es otro paso importante, y lo otro es que a partir de las experiencias surgidas en la Argentina se están haciendo estos cronogramas de fumigación con la respectiva información a la gente, que creo que es un paso importantísimo para precautelar las otras áreas agrícolas que estarían en peligro en el departamento de Santa Cruz. Ingeniera biotécnica González Paredes, ¿qué experiencia están entregando los argentinos? Para empezar, ellos tienen registros desde los años 20, que son los primeros registros que tuvieron. 1920. 1920, en los 50 tuvieron ellos un brote muy importante que creo que es lo que los alertó y realmente, como diríamos, les fue un jalón de orejas para ellos, y desde entonces empezaron a desarrollar protocolos, estudios, y como decía bien el doctor, no es algo que simplemente haga desde el gobierno, ¿no? Es un trabajo incluso con universidades, porque se necesita de los entomólogos o de los especialistas para ver la biología de este insecto y cómo vamos a atacarlo o en qué momento es mejor atacarlo, porque no es simplemente ahora que está grande, no, a veces hay que atacar el momento que está en etapa de gestación, que están son 5 etapas que tiene antes de salir como insecto como tal. Entonces es un trabajo en conjunto. En los 80 tuvieron otro brote y el último que han tenido, que lo han podido controlar en un periodo de 6 meses, fue a finales del 2015 hasta el 2016. Y nótese que no ha sido de la noche a la mañana. Ellos mismos dicen, esto no es instantáneo, esto toma un tiempo, es un proceso. Entonces esta es la experiencia que estamos viendo de ellos, y aquí es donde mi sugerencia es que se debería aprovechar, comentaba con algún especialista, que hay estas oportunidades de cooperación sur-sur. En este caso el gobierno debería tener un poquito más de interés y averiguar cómo realmente, que no sea simplemente algo de este momento, que podamos prolongarlo, que realmente hay una capacidad armada en Bolivia, no solo en Santa Cruz, también en Tarija, también en Cochabamba, de saber cómo responder no solo ante este insecto, que es una plaga endémica, sino hay de pronto otros insectos que tenemos que estar al tanto, ¿no? Pero tengamos un proyecto de cooperación sur-sur para aprender quizás de los argentinos, quizás de los paraguayos, quizás de los uruguayos, vamos viendo. ¿Hay también langosta Paraguay? En Paraguay también. ¿Se han agarrado langostas muertas y se han llevado al laboratorio para analizarlas o todavía? Eso no tengo entendido, me parece que hay entomólogos también que van a empezar a entrar en él y que es lo deseable. Entre la experiencia de Argentina, algo que por ejemplo me ha sorprendido es que ellos están aprovechando este tipo de cooperación sur-sur que le digo, y ellos están trabajando con Cuba para ver cómo encontrar, y han encontrado en realidad 2 patógenos naturales de esta langosta, que son 2 hongos, para hacer un tratamiento de control biológico. ¿En Cuba también hay langosta? En Cuba también, en México también hay un programa de langostas, pero por eso le digo, es muy interesante cuando el país se ordena. En México tienen sus planes para distintas regiones, porque México igual es bastante grande, bastante diverso, pero estaba viendo que sus planes son un poco distintos para distintas regiones por la especie que manejan, ¿no?
Una pausa con nuestros auspiciadores y regresaremos a la parte final de esta charla con dos expertos desde el punto de vista de derecho agrario y desde el punto de vista de biotecnología. Le preguntaremos al doctor Asturizaga qué está haciendo ANAPO con la CAO, con FEGASACRUZ y las instituciones, porque eso hay que hacer un esfuerzo mancomunado, y a la ingeniera González Paredes hay que averiguar estos bichitos, abrirles la barriguita y ver qué composición bioquímica tienen, porque ahí podemos saber cómo darles el tiro de gracia. De repente no se puede, pero le ponemos una cachetada bien fuerte. El Invisible regresa. Nos aguardan, porfa, con permiso. El abogado Asturizaga Mendoza, que es asesor de ANAPO, la Asociación Nacional de Plantas Oleaginosas. Hay una especie de corporación ya en el agro cruceño para ponerse de acuerdo y hacer un combate, porque ahí se necesitan recursos económicos. El gobierno ha prometido 5 millones de bolivianos, que creo que es una cantidad simbólica, pero ¿qué está haciendo Santa Cruz en conjunto? A ver, de principio, una alianza entre todos, es decir, aquí no es solamente ¿Eso ya está caminando? Está caminando, ¿no? Hemos convocado también a sectores sociales, si se quiere, afines al gobierno, como la CAPO, la Federación de Campesinos, la Federación de Indígenas. ¿Han respondido todos? Sí, todos han acudido al llamado. Eso creo que ha sido una fortaleza para que... Eso es importantísimo. Y creo que ha sido la una langosta fortaleza... no hace entre de oficialismo y oposición, no, hay que unirse. Para nada. Y ahí yo creo, padre, que hay que resaltar la actitud que han tenido autoridades en los 3 niveles de gobierno para poder y eso camina bien. Conjunta. Eso es una buena noticia. Bien, ¿no? El hecho que también se haya determinado un presupuesto es otra buena noticia. El hecho que esto se haya determinado que no es un problema solo de Santa Cruz, sino que es un problema nacional, también yo creo que es algo muy importante. Estas son parte de las gestiones que se han hecho desde ANAPO y en el cual están contribuyendo CAO, FEGASACRUZ y toda la institucionalidad cruceña. De hecho, también se han recibido llamadas de productores de lugares como el Beni, Tarija. ¿Los valles mesotérmicos tienen una organización agroindustrial también específica? Hay ASOFRUT, que forma parte de la CAO, la Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas, que también están dentro de todo este esquema, que también están muy preocupados y que están poniendo su grano de arena. De hecho, el grano de arena en muchos casos ha sido poner recursos económicos de los propios agricultores para conseguir agroquímicos, hacer la primera fumigación aérea, fue a costo, digamos, de los agricultores de ANAPO. No estaba en su zona, pero lo han hecho en Cabezas. Cabezas es ganadería sobre todo, ¿sí? Esencialmente ganadería, ¿no? Y a pesar es uno de los municipios más pobres de Santa Cruz. Sí, digamos, está entre los niveles de pobreza. Cabezas, Lagunillas. Sí. Y precisamente por eso es que ha habido tanto apoyo, tanta preocupación y no ha habido ningún egoísmo en prestar ayuda al municipio de Cabezas. Ingeniera González Paredes, el tema de la edición genética, porque yo creo que esas fieras con alas pues requieren un tratamiento de laboratorio, un tratamiento mancomunado ya a nivel científico e investigativo. Cuéntenos. Claro, ya le mencioné el tema de posibles controles biológicos, que Argentina está en procesos de ensayo, de prueba, pero ahora tenemos una herramienta, afuera, que es mi esperanza que algún día aquí en Bolivia también tengamos científicos que la puedan manejar y tengan el apoyo, no solo desde el gobierno, también desde la academia y también desde la parte industrial, porque son soluciones a estos problemas. La edición genética consiste básicamente en romper las leyes genéticas de Mendel, de reproducción genética de Mendel. De Frei Mendel. Exacto. Yo sé que usted las conoce porque, es quien no ubica la cruza de las habichuelas de los guisantes, ¿verdad? Esas leyes genéticas se han cumplido a rajatabla en todos los seres vivos. Hasta ahora. Con la edición genética se puede alterar eso de manera que yo pueda, la distribución en proporciones con las leyes de Mendel era 50, 13, 9. Con la edición genética yo puedo, si quiero, que toda mi población de langostas ya no tenga esa herencia en esas proporciones. Si yo quiero, puedo tener una distribución de 80-20 o 90-10. ¿Haciendo qué? Haciendo ediciones genéticas. De manera ¿Qué significa ediciones genéticas, ingeniera? En este caso sería de manera que no haya siempre esta distribución 50, que esto quiere decir, voy a tener 50% más. Hay que quebrar a Mendel. Lo quiebran a Mendel, exactamente. Se ha hecho ya la prueba con estas ediciones genéticas en poblaciones de mosquito, precisamente para combatir el tema del Zika. Y allí han podido controlar las poblaciones. Las Islas Caimán, entiendo, ¿no? En las Islas Caimán es la prueba donde han liberado estos mosquitos.
con la aprobación obviamente de todos, se ha hecho todo el proceso legal, no ha sido simplemente al azar o en la medianoche que los han liberado por casualidad. La población estaba concientizada, sabía lo que iba a pasar, y entonces en vez de tener una población de mosquitos donde la predominancia es de machos o de hembras, esto se va trastocando. Entonces, para estos casos muy específicos de plagas, ofrece una oportunidad. Yo bromeaba con otro biólogo y le decía, ¿te imaginas lo que es? A los australianos les debe estar brillando los ojitos, porque seguro están pensando que así ahora pueden controlar sus cientos de plagas que tienen plagas de sapos, tienen plagas de un montón de insectos, tienen plagas de gatos, que para una isla, un ecosistema de isla es una isla enorme, pero es una isla enorme. Pero es una presión demasiado grande para sus ecosistemas. Entonces es interesante, pero claro, no es algo que se pueda hacer de aquí a 5 años, ¿no? Estas cosas están viendo la interacción. ¿Qué implica cambiar las leyes genéticas de Mendel en una población de mosquitos para el resto, ¿no? En el caso de los mosquitos en las Islas Caimán es bastante sencillo porque es un mosquito que no es endémico, ¿no? Es un mosquito que nos ha venido desde el África, entonces en realidad si lo podemos exterminar, mejor, porque no era lo ideal que esté aquí en Sudamérica. No es pandémico. No, pero ya en el caso de una langosta que sí es endémica, sí hay que ver cuál es su ecología y cuál es su interacción con el resto del ecosistema, ¿no? Entonces, es una posibilidad, pero es algo que realmente necesita de estudio, de bastante apoyo, y como le digo, no es simplemente apoyo de un lado, los 3 sectores tienen que aprender a apoyar este tipo de investigación. ¿Se está comenzando en Santa Cruz o se está empezando a pensar? Porque la investigación ya requiere algo más sistemático y más procedimental. Lastimosamente aquí en Bolivia estamos un poquito, o diría hasta bastante retrasados en este tema de genética. Los científicos que tenemos bolivianos, muchos de ellos no están lamentablemente en el país porque simplemente no encuentran estos espacios donde traer su conocimiento y donde poner en práctica este conocimiento. Entonces Santa Cruz sí ya tiene algunos pequeños pasos. El año pasado abrieron este laboratorio de biotecnología que busca apoyar precisamente a los productores en el tema de la roya, están viendo con el tema de la roya en trigo, están viendo cómo pueden apoyarlos, cómo pueden liberar o tener algunas soluciones para esto. Entonces, si en este caso en Santa Cruz se ponen las pilas, yo creo que es posible que puedan caminar hacia buscar estas soluciones, ¿no? En Santa Cruz hay bastante gente capacitada, no solo en Santa Cruz, yo diría que en distintos lugares de Bolivia, pero el problema es que no nos hemos puesto la camiseta de formar nuestros propios científicos y de desarrollar nuestra propia ciencia. El Invisible quiere agradecer al abogado doctor Luis Fernando Asturizaga Mendoza, asesor de ANAPO, el esfuerzo mancomunario en Santa Cruz. No hay colores políticos, todos están a una, como Fuente Ovejuna, Lope de Vega, que eso es importante. Y la ingeniera que es especialista en agrobiotecnología, ella es del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Algo dijo la ingeniera González Paredes que le parece al Invisible muy importante. La ciencia no es de la derecha. La ciencia es lo que hace que los pueblos avancen. Y los pueblos que no valoran la ciencia están condenados a la ignorancia, al fracaso, al atraso y a matarse los unos con los otros. Cecilia, su despedida en nombre propio del doctor Asturizaga Mendoza, y muchas gracias porque recién hemos podido escuchar y ver a 2 expertos en un tema trabajando en serio. Y la ciencia es muy importante. En el país todavía, para disculpar, la despreciamos. Creemos que esa gente de la derecha, aquí es mejor ser ignorante. Lastimosamente es así, Invisible, es un deseo muy personal, pero yo creo que me desespera ver que en otros países, hasta en África, hay muchos países de África que están desarrollando ciencia y aquí nos estamos quedando cortos, así que... Porque en Bolivia, lamentablemente, disculpen, no se ofendan, en Bolivia la ignorancia está de moda, así nos va.